Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta. Esta es Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. Hace años, el lugar donde un equipo de balompié llegó a ser muy querido por sus habitantes. Sin embargo, los tiempos cambian. Hace muchos años que no se recuerda su pasión por el deporte, mucho menos a la afición que vivió con ellos alegrías y sinsabores. Pero hay equipos buenos. No que verlos, ¿verdad? Los quería mucho la gente de aquí de Victoria. Mucho, bastante los querían. Y uno también les hablaba, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó, Puscar? Esta es la historia de un equipo y la leyenda de un pueblo. Cuerudos, por amor al fútbol. Mi nombre es Armando Patiño Loya, soy abogado, presto todavía mis servicios en la Secretaría de Educación, aunque ahorita estoy indispuesto, ¿verdad? Estoy incapacitado. Armando Patiño es una de las voces que se unen a los recuerdos de los cimientos del equipo de fútbol que dejó huella entre los victorenses. A su pasión por el registro de datos se suma la afinidad encontrada con el equipo que llenó de orgullo a la ciudad en los primeros años de su vida. Yo tenía en ese entonces 6 años, la verdad, no me acuerdo, pero vivía ahí a 4 cuadras del estadio y casi ahí podía ir a todos los juegos. Si me sacaba buenas calificaciones, si me portaba bien y haciendo un poco de esfuerzo en la cuestión económica, ¿verdad? Pues casi iba a todos los juegos. Yo no me acuerdo de qué exactamente. Pues tenía 6 años, ¿verdad? Cuando del primer equipo. Simón Lan fue el hombre que proyectó, a finales de los años 50, la creación del equipo de fútbol para que compitiera en la segunda división profesional. Su visión logró que un grupo de jóvenes jugadores se reuniera para conformar el Club Deportivo Victoria, llamado finalmente Cuerudos, en honor a uno de los símbolos que sirven para dar identidad a los habitantes de esta tierra. Ellos nunca imaginaron el impacto que tendrían en la tranquila ciudad, en la que con el tiempo se convirtieron en motivo para la distracción lúdica y la unidad más allá del juego. En el censo del 50 había letreros a las orillas de las salidas de las carreteras a Monterrey, a Matamoros. Bienvenidos a Ciudad Victoria, 45,000 habitantes. En el censo del 50. Para el censo del 60 eran 60. Sí, pues por lo mismo chico que era Victoria, tenía uno que verlos, ¿verdad? Pues de chavillos, pues queríamos ser como ellos, ¿verdad? Llegar a jugar en primera, en segunda división y luego pues hasta en primera, ¿verdad? Eran nuestros, los admirábamos, ¿verdad? Para el inicio, contaron con el apoyo de empresarios de la localidad, y así desde Ciudad Victoria se empezó a participar en la naciente segunda división profesional del país. El patronato inicial, pues luego sacaron no, vámonos al DF, vámonos a Jalisco, pues sobre todo de Jalisco, cómo salían, fútbol sigue saliendo, pero esos eran años de que todos los equipos de primera división y de segunda traían un jugador salido sobre todo de Chivas. El dinero cuenta que no era mucho, pero motivada, la directiva logró reclutar futbolistas que participaban en la liga local y otras plazas para formar poco a poco el equipo.
Los trajeron del Distrito Federal, como lo es a Lalo Puscasalva, como lo es a Rogelio González, toda una tradición, la marrana, el Chavalo viene, es Distrito Federalense. Rogelio González parece que era de acá del Bajío. Estos jugadores de Occidente y del centro del país fortalecieron al equipo e hicieron sólida la identidad con la afición. Habla el defensa lateral derecho Eduardo Alba Puskás. Jugué toda mi vida, jugué en Necaxa, infantil, juvenil, seleccionado nacional. Me fui a la concentración de Cuerús aquí a la Magdalena Mixhuga en México, un campo grande, a hacer mi reclutamiento para formar parte del equipo Cuerús, y entonces el entrenador me vio y luego me dijo, ¿dónde vienes tú? No, yo vengo de Necaxa y de la selección juvenil, y otro, no, pues tú te quedas. Y yo entonces ya en el 58 se formó el equipo Cuerús en México, con todos los que fuimos a probarnos ahí para el reclutamiento del equipo, y nos venimos ya para acá a Ciudad Victoria. De esta forma, integrados como un equipo de segunda división, empezaron a escribir la leyenda, la marca con la que fueron reconocidos más allá de su lugar de origen, teniendo Cuerúdos como líder a un entrenador de origen griego, llamado Ángel Papadopoulos, hombre que para algunos fue parte fundamental en la transición de un equipo de la cantera a un equipo profesional. Habla Armando Patiño Loya, uno de sus más fieles seguidores. Don Ángel Papadopoulos fue el inicial y duró hasta ya, entrados ya los 60, pero creo que el mejor equipo lo trajo con el que vino después. Papadopoulos, el primer entrenador, había sido jugador del Atlante, además de ser director técnico del equipo Poza Rica, y llegaba para ser el líder de Cuerúdos. Del Atlante me ofrecieron organizar el equipo de Poza Rica. De Poza Rica me fui a organizar el Ciudad Victoria. Las primeras preguntas que me hice fueron, ¿qué se requiere para ser técnico o para ser entrenador? Pues observar a los jugadores, ver cuáles son sus fallas o lo más deficiente que tienen para atacar. ¿Pero cómo? Enseñándolos. El 26 de mayo de 1959, Cuerúdos es aceptado en la segunda división de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en junio de 1959, participa en su primera campaña, teniendo entre sus jugadores a Chavalo Álvarez, Chino Béjar, Nicolás Lamagra Reyes, Rogelio La Marrana González, Moisés Chivo Cázares y Eduardo Alba Puskás. Aficionados al fútbol de la segunda división, esta es la alineación del equipo Cuerúdos de Ciudad Victoria. Chavalo Álvarez. La oncena fue llamando la atención de las masas populares al punto de adoptarlos como el equipo consentido, porque Cuerúdos fue y es un grupo de rostros y nombres que se quedaron plasmados en la memoria de los habitantes de la ciudad que les vio nacer. Pero se lleva raza con los primeros equipos. Puskás venía bien chavito, que 18 años, 16 años, Puscasalva. Pues un ambiente muy bonito, porque la gente disfrutaba derivado de lo mismo, el buen espectáculo que daban los equipos de fútbol, bien entregados totalmente. Bastante porrón, te digo, venía la picota. La picota es en Carlos, son unos tamborzotes. Ciudad Madero, Poza Rica, Monterrey, El Nacional, Querétaro, Nuevo León, Valladolid, San Luis, Universidad, La Piedad, Tepic, Salamanca, Cuautla, Orizaba, La Laguna, Oviedo, Irapuatense y Cuerúdos de Ciudad Victoria
fueron los equipos que compitieron en la segunda división de ese tiempo. Bien, nos encontramos en el estadio Marte R. Gómez, escenario en donde el equipo Cuerudos, albergado por una afición que lo quiere, que lo respeta, lo va a ver jugar esta tarde. Ya para el tercer, cuarto año ya era cuidado, todo el mundo le sacateaba venir aquí. Se empezó a hacer una aduana difícil. La que más recuerdo yo el Nacional. Subió a primera división, aquí perdió lo invicto. Eso fue en el 60, 61 y ya, entonces ya Cuerudos ya está consolidado, ¿verdad? Ya. En 3 años se cuajó un equipo de respeto. Habla Eduardo Alba Martínez, Puskás, defensa izquierdo del equipo Cuerudos. Bueno, yo tengo varios recortes de toda la República cuando yo jugaba y los guardé y los guardo. Cuando nos decían ahí en los aguerridos Cuerudos, nos decían aguerridos Cuerudos porque no nos dejábamos. No nos dejábamos y éramos pelear de principio a fin en cada partido de fútbol que salíamos a jugar. Y si ya perdíamos era por un error o porque el equipo era un poco superior a nosotros, pero nunca nos dejábamos ganar. Eliezer Calderón López. Pues porque la verdad siempre era una entrega total. Mis compañeros y yo siempre nos salíamos a la cancha a dejarlo todo. Al igual que sus compañeros, Calderón López considera que la entrega del equipo nunca estuvo en duda, pues siempre fue su distinción la lucha más allá de la compensación económica. Aunque no nos pagaran, no nos acordábamos si nos debían o no nos debían, siempre. Por ahí está un compañero que también es de Guadalajara, José Antonio Amezcua, que todavía parece que conserva los documentos donde le dieron para que los cobrara y hasta la fecha siguen. ¿Le siguen debiendo? Sí. Tepic, Zamora, Irapuato, Puebla, Poza Rica, fueron algunas de las ciudades que vieron llegar a ese equipo que no se doblegaba a pesar de ir en contra del marcador, dejando en la zona de juego hambre de triunfo, esfuerzo y corazón. Nosotros lo que queríamos siempre en el fútbol es ganar y darle la satisfacción al público y a la gente, porque ellos se daban cuenta cómo actuábamos, cómo jugábamos y nuestra carrera que era en el fútbol siempre era buena. El recinto de Cuerudos fue el estadio Marte R. Gómez, con una incipiente infraestructura que en un principio permitía a algunos aficionados librarse del costo de acceso. Mira, nosotros cuando empezamos a jugar fútbol aquí en Ciudad Victoria, en el Marte R. Gómez, era un estadio menos remodelado como está ahora, ¿no? Por el lado norte y por el lado sur, la gente veía el fútbol porque no había barda para que pagar el boleto y lo veían de allí. Y había aquí una fábrica textil que hacía costales y hacía todo y esa fábrica le dio al club. Le dio bastante costalera para poner una barra de costales hacia alrededor para que la gente entrara al fútbol y pagara boleto. Porque antes no se pagaba boleto, muy poco, ¿verdad? Porque el estadio era unos cuantos gradas por dentro, que iba a caer a tierra. Se le ponían mantos para que la gente pues, no mirara. Alineación que pues estaremos comentando a lo largo de esta transmisión. Jugadores de experiencia, jugadores queridos por la afición. La difusión de sus encuentros llegaba principalmente mediante las ondas hertzianas que llevaban las voces de sus célebres locutores, personajes de la radio que animaban y exaltaban a los numerosos radioescuchas. Carlos Adrián Avilés y los comentarios los hacía don Polo Arizpe y Hernán Aznar. Esos eran los comentarios. Y había un programa en la radio durante la semana, Pases Laterales, la audición deportiva que ha hecho época en Victoria. Los periódicos el diario eran 8 paginitas,
Ahí venía todo, sociales, ahí venía tira cómica. Las notas que podían venir eran breves. No había televisión, ni soñarlo. En aquella sencilla ciudad se fue desarrollando el equipo, cuyos miembros por su empuje y simpatía se ganaban el aplauso y el aprecio de sus habitantes. Manuel Tecala Rodríguez. Había muchos patrocinadores ahí en el centro y nos regalaban, si metíamos goles, nos regalaban camisas y playeras, zapatos. Había mucha gente muy buena ahí en el centro comercial en Victoria. Su tránsito por las tranquilas calles se convirtió en un hábito común para el hallazgo del saludo y la frase de ánimo que era entregada en la acera. Pues no estaban pavimentadas, sí, pues sí, ahí jugábamos fútbol. Mientras que su preparación física y la vigilancia del orden cayó a cargo de su masajista Salvador Garza González, Chavita, quien llegó a unirse a ellos para dejar en la práctica algo más que las bondades de su oficio. Yo empecé en el 60 y él ya empezaba a trabajar, unos 2 años atrás, creo yo. Yo iba para mi trabajo, la banda de música del Estado. Yo fui músico, me habló don Pedro, me vio, pasé por ahí por el 15. Oye, ven acá. Sí, dígame, quiero hablar contigo. Ya terminamos, vine para acá. Dígame, don Pedro, ¿qué pasó? Oye, quiero que me cures a los muchachos. ¿Qué tienen? ¿Qué les pasó? ¿Qué? No, quiero que me los masajes. ¿Cómo no encantaba? Cuando quiere que empiece? Sí, que es hoy mismo. Ya era tarde, ya para salir. Pues sí, ¿cómo no? Digo. Para Raúl Gaitán Lara, Chavita, su masajista, fue algo más que un compañero de equipo. Oh, Chavita, el viejo, es muy buena gente, muy linda persona hasta la fecha. Hasta la fecha, de vez en cuando, pues, pasamos a verlo, porque realmente, al final, era un compañero y también de vez en cuando nos daba algún consejo. La afición es lo que más recuerda a Salvador Garza González, las palabras de aliento y la entrega desde la tribuna. No, señor, yo tengo un recuerdo grandísimo, chulísima, 100%. No, pues éramos exigentes, si ganaban, pues aquí tampoco no íbamos a salir eufóricos, contentos, ¿verdad? Los partidos eran de gran calidad futbolera. México era una potencia en ese entonces. México ha sido el único país que ha sido catalogado como favorito para ganar un mundial sin haber ganado ningún juego en campeonatos mundiales. Me estoy refiriendo al mundial del 62. México era una potencia, primera división, pues, pero en segunda también. Entonces, un fútbol de gran calidad. Toda proporción guardada, pues, de más calidad que el de ahora, ¿sabes? Para los jugadores, la afición representaba su alimento, la razón para la entrega en la cancha. Habla Eduardo Alba Martínez, defensa izquierdo del equipo Cuerudos. Nosotros entregamos siempre al público, a la gente y todos los que nos iban a ver. Yo siempre salía con esa noción de jugar y que la gente me viera cómo juego, cómo cumplo y por qué juego así, por qué siempre estoy jugando así, todo, ¿verdad? El chiste es que nosotros nos entregamos al fútbol de aquí y la camiseta, como la quería uno. Yo quería mucho mi camiseta café, mi equipo, Cuerudos, como dice uno. Manuel Tecala Rodríguez, centro delantero del equipo Cuerudos, revela con jocosidad los recuerdos que tiene de aquella afición que le llenó de gloria. No, pues muy noble, muy buena afición que teníamos aquí. Estaba bien prendida siempre, todos los días, y con música y conjunto y todo. Hasta cajas de muertos traían ahí, víboras muertas y todo traían. Para mirar el desempeño de su equipo, eran necesarios unos cuantos pesos. Y para algunos, un poco de astucia, pues con el afán de estar presentes,
hacían uso de algunas maniobras para eludir la vigilancia. Lo tengo bien presente, 1 peso en sol general, cualquiera de los lados, 2 pesos en el preferente y 4 en sombra. Yo siempre iba al general, pero luego al medio tiempo había que ponerse buzo y se la volaba uno. Eso quiere decir que en una descuidadita o con la complicidad ahí de quienes estaban, pues nos metíamos a preferente. Ahí yo era uno de ellos. Sí, en un abrir y cerrar de ojos no era más que levantar el pie tantito y luego otro pisada y ya alcanzabas con las manos la meta y alguien te ayudaba de allá para jalarte. Y como yo era muy flaco siempre, pues no batallaba conmigo. Órale, todo eso, esa operación en segundos. Sí estaba chaparrita la batida. Según Armando Patiño Loya, los registros para la historia quedaban en la mano de los fotógrafos de los periódicos locales y algún fotógrafo que registraba para los propios jugadores sus proezas. Para los demás, quedaba la rúbrica en papel de aquellos hombres de rostro conocido, que en la calle y al final de un partido la otorgaban gustosamente a sus admiradores. Las fotografías no se utilizaban, eran muy carísimas. No se utilizaba, no había esa cultura. Contra esfuerzos de mi papá, yo fui a un colegio particular, ¿verdad? De los esfuerzos de mis papás. Pero tenía muchos compañeros, pues que sí, eran riquillos o ricotototes. Y no tenían cámaras, eran muy caras para ellos, pues más para nosotros, ¿verdad? Y más para la gente del pueblo. No, carísimas, no. Casi yo ahora, pues hay, por suerte, gracias a Dios, mis compañeros, pues, la mayoría están vivos. Oye, ¿no tienes fotos? No, pues no, sí no había. ¿Dónde? Fotos no, pero sí autógrafos, ¿verdad? En hojitas. Pues se les juntaban ahí, me acuerdo, puro chavo nuevo, como yo cuando estaba joven, en aquel tiempo. No obstante, el respaldo de sus seguidores, lo común eran las carencias, la constante que a pesar de estar presente, no minó sus fuerzas, sino que los hizo sumar aliados en cada viaje y contratiempo que se les presentaba. Chavita Garza, no, pues el viejo, una persona muy linda, que vaya cómo nos quitó el hambre en las posibilidades que él tenía. Yo recuerdo con una del hambre que traía hasta hipo me daba y con tortillas duras y un café, con eso me quitaba el hambre. A la labor paternal de su entrañable masajista, Eliezer Calderón López añade nuevamente la unión y la solidaridad de la gente, que inclusive en los momentos de mayor crisis los acompañaba. Pues es que la gente siempre nos apoyó en las buenas y en las malas, incluso a veces la gente aquí del mercado Argüelles que no teníamos para comer y todos ellos, unos nos regalaban tomate, otros un pedacito de carne y así, siempre la gente y todo el día todavía yo con mi negocio y donde quiera que me ve la gente me saluda muy amablemente. Las ganas que le echaban los jugadores, ¿verdad? El corazón que le ponían, todos esos sacrificios. Antes iban en camión, unos camiones bien destartalados, ¿verdad? Llegaban desvelados y maltrechos. Luego no había nada de que buenos hoteles, ni apenas llegaban y en la mañana y para en la tarde ya estaban habiendo pasado la noche en el autobús. Muy difícil, ¿verdad? No había las comodidades que luego hubo. Y los jugadores salían a darlo todo, ¿verdad? Y ya hablando más técnicamente, pues no había las sangronadas que salieron después, ¿verdad? De que pues con cualquier faulecito ya se caían y no se levantaban. En la inteligencia de que el levantado, pues si no, el árbitro no marcó, te puede caer la bola ahí y meter el gol. Y en el suelo, pues ¿qué puedes hacer, verdad? Esas cosas pues, con el tiempo desaparecieron. Pero no nada más aquí, en todo el mundo y en todos los deportes. Para Jesús Gil López, en cada viaje, tuvieron que poner algo más que disciplina y rigor por un buen marcador. A veces gente no sabe
que un equipo va a cumplir sus compromisos y no sabe cómo viaja el equipo. En Monterrey íbamos a jugar contra los Jabatos de Nuevo León en el Estadio Tec. Sin freno se quedó. El chofer traía un barrote, iba a vuelta de rueda él y en los saltos salía yo corriendo, salen otros compañeros a poner la llanta atrás para que amortiguara, que lo detuviera un poco. Y si se brincaba, volver a poner para que se parara el camión. Son cosas que pasamos nosotros y que mucha gente quizás no sepa. El equipo dentro de lo que cabe fue muy sufrido. Yo como jugador me viene al recuerdo todo, ahora que ya estoy pues ya retirado de esas cosas. Es un equipo que lo quiso mucho la gente y que defendió la cuera tamaulipeca, los colores café y blanco. Nos podrán decir muchas cosas, pero nunca que no las sudábamos. Lo mínimo que nos pedía la playera a la hora era partirnos el alma. Era lo menos que. Nos llamaban los aguerridos. Eduardo Alba subraya que en su mente tenían siempre la decisión de luchar aun cuando iban perdiendo. El punto de cada jugador de nosotros era cumplir, jugar y defender una camiseta que era café con blanco, calzón blanco y medias blancas, que era el escudo de Tamaulipas, de Cuerús. Fue una cosa grandiosa para mí estar y haber vivido y seguir viviendo, gracias a Dios, en esta ciudad. Y pues ahí el que hizo sus méritos y hizo su vida como debe ser, seria, y se portó con una entrega al fútbol para defender esos colores que eran de Cuerudos, de Tamaulipas, y ese fue lo más grande para mí. A principios de los años 60, se conformaría el equipo tomando como base a jugadores de la Liga Municipal de Victoria, destacando de la cantera victorense jugadores como el Tecala Rodríguez, Jesús Gil López y Rogelio La Marrana González, sumando con sus habilidades a personajes que causaban la hilaridad en la afición. El chavalo decía una floritura y que un túnel o que una... Es que levantaba la bola con los dos talones y él pasaba por arriba del defensa. Y jugaba para la tribuna, jugador de tribuna. Para Eduardo Alba Puskás, el trabajo de los directores técnicos fue distinto. Sin embargo, la entrega en la cancha siempre fue la misma. Para mí, todos los entrenadores eran, como hoy, en esta época, todos son distintos, con distintas metodologías de enseñar y todo. Nomás lo único que nos decían nosotros, en la forma como deberíamos de jugar. Y pues uno con la experiencia que ya tiene y ya agarró, pues ya el fútbol para uno es un poco ya más calmado, menos difícil y con más entendimiento. Con este fin, a estas filas cuereñas llegaría un jugador retirado de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Salvador Chava Reyes. Cuerudos lo tendría entonces como entrenador, un hombre que era respetado por su trayectoria futbolística en el país y que llegaba para unirse a los hijos predilectos de la ciudad. Los partidos eran de gran calidad futbolera. Claro que le ponían. Después vinieron otros de acá. Eduardo Alba Martínez, el Puskás. Yo quería mucho mi camiseta café, mi equipo, Cuerudos, como dice uno. El récord de goles para un cuerudo, Manuel Tecala Rodríguez, de la colonia Mainero. Yo todavía estoy jugando, a mis 66 años. Ya metí mi primer gol. Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó Cuerudos, por amor al fútbol. Producción: Lorena Guerrero Ortiz y Hugo Rafael Carrizales Torres. Asistente de producción:
Larisa de la Garza, Jared Valderas y Jonathan Hernández. Locución: José Amaro Manzano.